Judas. Judas es una carta a la que se le atribuye como autor a Judas, un hermano de Jesús. Judas, este no es Judas, ni Judas Tadeo, ni Judas Iscariote, el que vendió a Cristo, sino uno de los del núcleo familiar de Cristo, de Jesús. Así como lo es la carta de Santiago. Santiago también era uno de los hermanos de Jesús. Judas fue uno más de los que murió torturado por ser cristiano. Judas creyó en Cristo como Señor y Salvador. Era su hermano en casa, pero era su Señor. Creyó en Cristo como su Señor y Salvador. Y Judas murió torturado. Pero en el camino de Judas poder permanecer fiel al Señor, dejó esta carta para la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia que dejó fundada Jesús. Y Judas le escribe a los primeros cristianos en Israel, cristianos perseguidos por el ejército romano, cristianos perseguidos por las autoridades de Roma que gobernaban en Israel, perseguidos a muerte. Y Judas escribe esta carta, y yo quiero leer junto con cada uno de ustedes desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Dice esta carta, capítulo, el único capítulo que tiene, versículo 3 al versículo 16. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Judas: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Quería escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. Sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. La carta de Judas a la primera iglesia, a la iglesia cristiana en Israel, es una carta con un motivo. Dice Judas: les escribo para que les pido y les ruego que defiendan la fe. Dígale a su vecino de a la par, dígale: defiende tu fe. Judas le dice a la iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia amenazada de muerte, una iglesia que corría peligro constante, una iglesia que extrañaba a su Señor. Le dice Judas a esta iglesia: defiendan su fe. Defiendan su fe. Les digo esto, dice el versículo 4, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y de Gomorra, ni de las ciudades vecinas,
las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Versículo 8. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Versículo 10 dice: pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales. Hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, los cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra el Señor. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Amada iglesia, hay una advertencia de cuidado que Judas hace a la iglesia, una advertencia de cuidado. Judas le dice a la iglesia perseguida, a la iglesia que estaba tratando de vivir una vida que agradaba al Señor, les está diciendo en esta carta, mire cómo empieza diciéndoles: yo les iba a escribir acerca de la salvación, de esa salvación tan grande que compartimos. Pero Judas le dice: pero me he dado cuenta que es necesario, en lugar de escribirles acerca de la salvación, escribirles acerca de que necesitamos defender nuestra fe. Vivimos en un tiempo peligroso, en tiempos de mucha perdición, en tiempos de engaño, en tiempos de lujuria, en tiempos de inmoralidades sexuales. Ese es el tiempo en el que este mundo vive. Un tiempo donde, un momento de la historia donde se ha perdido el respeto por la dignidad humana, por la dignidad del hombre, de la mujer, de los niños. Vivimos pareciera que el mundo vive sin rienda, que no tiene quien le controle, quien le ponga límites. Y a mí me impacta que el mundo de hoy se parece mucho al de hace 2000 años. Se parece mucho del de hace 4000 años, del de hace 5000 años. Se parece mucho a los tiempos donde el Antiguo Testamento fue escrito y estos escritores del Nuevo Testamento vivían. Se parece mucho. Vivimos en tiempos peligrosos.
esposo, vivimos en tiempos peligrosos. Esposa, vivimos en tiempos peligrosos. Padres, madres, vivimos en tiempos peligrosos. Hijos, vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos. Judas le decía a la iglesia en Israel hace 2000 años, en el primer siglo fue escrita esta epístola, esta carta, y hoy sigue vigente la advertencia. Judas es una carta pequeña que a nosotros nos puede servir hoy también, porque la palabra del Señor es viva. Nos puede servir hoy para hacer un llamado de atención al cuidado. Cuidado. Dice Judas, cuidado. Defiendan su fe. Vivimos en tiempos críticos donde hay que defender la fe. ¿Por qué? Dice Judas, porque algunas personas que no tienen a Dios y tampoco les interesa acercarse al Dios que transforma, tampoco les interesa buscar del Señor, se han infiltrado en las iglesias. Dice el versículo 4. Eso no es nuevo. No es nuevo para nosotros hoy. No era extraño para Judas. Usted y yo tenemos que entender que hay un llamado de atención para que, si ya hemos rendido nuestra vida a Cristo, como cristianos, atesoremos nuestra fe y la defendamos. Hay un deseo del corazón de Dios que cada cristiano defienda su fe. Yo le pregunto, si usted tiene a Cristo en su corazón ya, ¿usted defiende su fe? ¿Usted defiende su fe? ¿Defiende la fe en Cristo Jesús que ahora vive en su corazón? Hay personas, dice Judas, y a eso le dice cuidado. Hay personas, dice Judas, que en las iglesias están infiltrados. Mire que una persona infiltrada es peligrosa. Una persona infiltrada es una persona secreta. Es una persona con malas intenciones que no son públicas. Una persona infiltrada en donde sea. Por ejemplo, usted sabrá, en todos los ejércitos hay infiltrados. De eso se trata en las agencias de inteligencia de los ejércitos del mundo. ¿Cómo cree que alguien se da cuenta? ¿Cómo cree que un ejército se da cuenta de que mañana habrá un bombardeo en su casa? Y que hay que correr para defenderse porque tienen infiltrados. Tienen gente que se hace pasar para poder dar información, para poder planear cosas para el beneficio del otro lado. Dice Judas, en las iglesias hay gente infiltrada que no tiene a Dios y no le interesa a Dios, que le interesa traer distracción, que le interesa traer confusión, que le interesa levantar falsos testimonios, que le interesa traer conflicto, que le interesa apartar a alguno de la fe. Mire cómo dice el versículo 5. Quiero recordarles, dice Judas, quiero recordarles que Jesús rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Así fue el desierto. El desierto fue el camino hacia la tierra prometida, pero también fue el cementerio de aquellos que le dieron la espalda al Señor. Les recuerdo también, dice Judas, de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Les recuerdo que hay ángeles que fallaron. Satanás mismo es uno de ellos. Es uno de ellos que falló al Señor. No se olviden, dice el versículo 7, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversidad sexual.
Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Escuche lo que dice Judas. De la misma manera, estos individuos a los que Judas dice cuidado, pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Escuche lo que Judas dice. Judas dice: hay infiltrados. Usted y yo tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que pararnos firmes delante de aquellos que se levantan con una fe basada, que no está basada en la palabra. El Señor está deseando, anhelando hoy, como siempre lo ha hecho, que se levante un ejército de cristianos que defiendan su fe, que atesoren su fe en su corazón, que crean en lo que la palabra del Señor dice, que vivan lo que la palabra del Señor dice, para que no hayan engañadores que los distraigan del camino, para que no hayan engañadores que los aparten a un lado del propósito de Dios. Hay mucho cristiano hoy que es confundido, que es distraído por gente infiltrada en la iglesia. Hay una manera de poder darnos cuenta cuando alguien está basando su fe en mire qué peligroso. Ojo, mucho cuidado. Yo no digo que el Señor no lo hace, porque el Señor lo hace en muchas ocasiones. El Señor habla muchas veces a través de los sueños. Lo dice su palabra, lo promete su palabra. Pero mucho cuidado con que la autoridad con la que alguien ejecuta su vida y su fe sea basada en sueños. Porque si hay algo que da autoridad a lo que nosotros podemos hacer en el nombre del Señor, es su palabra. Es la palabra del Señor, dice la Biblia. Esos infiltrados, dice Judas, esos infiltrados tienen los sueños que ellos tienen, son su autoridad. Hacen lo que hacen basado en lo que sueñan. Cuidado, dice Judas. Hay que defender nuestra fe. El Señor está buscando gente que defienda su fe, porque vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos de mucha perdición, de fácil perdición, donde un matrimonio se acaba rápido, donde un hijo se pierde rápido, donde los problemas pueden acabar en la misma muerte. Es necesario que nosotros hoy pongamos atención a la palabra del Señor y nuestra fe esté cimentada en la palabra de Dios, para que podamos defender nuestra fe, para que delante de aquel que se burla de Dios, nosotros podamos defender nuestra fe, para que delante del familiar que nos rechaza, del compañero de trabajo que se burla, del vecino que nos menosprecia por ser cristianos, podamos defender nuestra fe. Pero hace falta un ejército firme que defienda su fe. No una generación que cede ante la tentación, que cede ante la gente que le rodea para no ser rechazada. Judas le dice a la iglesia: defiendan la fe que Dios les ha confiado. Yo le pregunto otra vez sin que usted me responda: ¿qué tanto usted defiende su fe? ¿Usted defiende su fe? ¿Usted permanece firme en su fe? ¿Usted se planta en lo que el Señor quiere para su vida y que dice a través de la palabra, y usted dice: yo voy a hacer la voluntad de Dios? Cueste lo que cueste, digan lo que digan. ¿Cuánto de nosotros defendemos nuestra fe? A eso el Señor nos está llamando, a levantarnos firmes. Vivimos en tiempos donde no podemos estar teniendo una vida débil, frágil en el Señor. Si usted es cristiano, el deseo del corazón de Dios es que usted se levante firme, pelee la buena batalla, sea un cristiano verdadero y pueda defender su fe. De eso está lleno el cielo, de eso se llenará el cielo. El Señor está buscando siempre hombres, mujeres, jóvenes que defiendan su fe con sus acciones, con su vida en santidad, con una vida que le agrade a Dios,
con una vida que le agrade en público y le agrade en privado, que defienda su fe, con una vida que honre al Señor con sus acciones. Eso es defender la fe. Eso es reconocer al Señor en nuestra vida y decir: el Señor es mi Dios y a Él yo voy a servir, para Él yo voy a vivir. ¿Qué tanto usted defiende su fe? La palabra del Señor dice que hay cristianos que llevan una vida inmoral. Judas le llama infiltrados. Judas dice: cuidado. Una señal de que la fe no está por el camino correcto es cuando un cristiano tiene una vida inmoral, una vida que va en contra de los valores que el Señor está esperando, de la santidad. Cuando la inmoralidad está inundada o inundando la vida de una persona, cuando la inmoralidad está gobernando sus acciones, usted tiene que levantar sus antenas y decir: cuidado. Quizás yo mismo puedo estar en riesgo. Quizás yo mismo puedo ser de esos a los que el Señor dice: tengan cuidado. La inmoralidad, dice Judas, por eso Sodoma fue destruida. Por eso Gomorra y sus ciudades vecinas fueron destruidas. Por eso los israelitas que en el desierto claudicaron en su fe, que no se plantaron firmes. Dice la Biblia que Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos. En la nube, mire, subía Moisés y disfrutaba la gloria de Dios. Y cuando Moisés en una ocasión bajó del monte lleno de la gloria del Señor, los creyentes habían construido un becerro de oro y lo estaban adorando. Dice la Biblia que todos ellos murieron en el desierto. Todos murieron en el desierto. Hay una cosa que al Señor le apasiona: es el cristiano firme. Es el cristiano que defiende su fe. Es el cristiano que no negocia con el pecado, que no negocia, no se deja seducir con la oferta del mundo. El Señor nos está llamando a defender nuestra fe. Solo la puede defender aquel que la tiene atesorada en su corazón, aquel que vive según la palabra del Señor. Cuando un cristiano es frágil, es wichiwachi, esa persona cede ante la tentación fácilmente. ¿Cómo yo puedo fortalecer mi fe para pelear en el momento de la prueba, para defender mi fe con fuerza? Necesitamos poder construir una relación con el Señor. Yo le pregunté hace un momento: ¿qué tanto usted defiende su fe, o si usted defiende su fe? Pues yo le hago otra pregunta: ¿qué tan cerca es su comunión con el Señor? ¿Usted dedica tiempo para orar? ¿Dedicamos tiempo para orar? ¿Hay tiempo para buscar del Señor? Detenemos un momento en nuestra vida y tenemos tiempo para Dios. Si usted no ora, será difícil que usted defienda una fe que no vive. Yo le pregunto: ¿qué tanto lee la Biblia usted? Porque el problema que tenemos hoy en el pueblo cristiano alrededor del mundo es que no lee la Biblia. Y por eso cree a cualquier infiltrado. Por eso le cree a cualquiera que ahora saca una revelación nueva, en vez de creer la palabra del Señor, porque es que no la lee. Y al no conocer la palabra del Señor, no podemos defender la fe. Jóvenes, lea la Biblia. Haga el teléfono a un lado por un momento, lea la Biblia. Lea la palabra del Señor. Hombres, mujeres, paremos un poco el afán y leamos la palabra. Alimentemos nuestro espíritu, nuestra alma con la fe que es en Cristo Jesús a través de su palabra. Así vamos a poder defender nuestra fe. Así nuestra familia va a conocer a Cristo. Así nuestros compañeros de trabajo van a ver un hombre, una mujer firme en su fe, que no negocia su fe,
que no se le escapan algunos chistecitos por ahí extraños. No habla palabras que no son correctas. No escuche esa musiquita que por ahí está dando mal testimonio. No se puede defender una fe que no se vive. Judas le dice a la iglesia: defienda la fe que el Señor te ha confiado. No podemos defender una fe que no vivimos. Usted no puede defender la fe en Cristo si usted no lee la Biblia. Y por eso es que muchos viven frágiles. Por eso es que muchos no viven apasionadamente para el Señor, porque les hace falta oración, les hace falta palabra de Dios en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un capítulo entero de la Biblia que no haya sido sentado en esta silla? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a disfrutar la palabra del Señor y se levantó con ánimo para decir: voy a vivir lo que la palabra del Señor dice para mí? ¿Cuándo fue la última vez que en la presencia del Señor usted derramó su alma ahí con la puerta cerrada y usted clamó al Señor y el Señor con su espíritu vino y ministró su vida? Ahí en comunión. ¿Cuándo fue esa última vez? Si es que hubo última vez. Si usted dice: pastor, fue hoy en la mañana, yo le felicito. Si usted me dice: pastor, fue hoy en la tarde, hace un momento, le felicito. Porque el Señor quiere que nosotros levantemos las alarmas y digamos: cuidado, es tiempo, todavía es tiempo, 2000 años después, es tiempo para defender nuestra fe. Pero solo se puede defender una fe que vivimos. Es fácil conocer a una persona que no puede defender su fe, no conoce la palabra. Jesús fue tentado en el desierto, no por un infiltrado en la iglesia, no fue tentado por un hermano wichiwachi, no fue tentado por un hermano de esos que son problemáticos, no, fue tentado por el mismo Satanás. Y en el desierto Satanás tienta a Jesús 3 veces, le ofrece gloria, le ofrece poder, le ofrece reconocimiento, le ofrece la cosa más grande del mundo. Y Jesús defiende su fe siendo hombre y dice: yo conozco la palabra. No me vas a mentir con lo que me estás diciendo. Yo conozco la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Yo conozco la palabra. Pero hay mucho cristiano que se cree cualquier cosa que escucha, cualquier cosa que le dicen, cualquier cosa que ve en las redes sociales, cualquier cosa que le habla bonito, porque no conoce la palabra. Hay muchos cristianos que su fe la tiene basada, quizás no en sueños, pero en canciones, en el meme que compartió, en la frase de aquel otro. ¿Por qué no basa su fe en la palabra del Señor, en su comunión con Dios? Y sale de la comodidad, sale del afán y le dice: Señor, voy a alimentar mi fe porque quiero defenderla. Gente sumergida, cristianos sumergidos en depresión, sumergidos en temores, sumergidos en ansiedad. Porque no viven la palabra, porque no leen la palabra, porque hace falta oración. ¿Será, pastor? No encontramos los discípulos sumergidos en ansiedad. Los discípulos no dormían porque eran perseguidos. David no dormía no por necesariamente temores a la noche. David no dormía porque Saúl y un ejército completo lo buscaba para matarlo. Y aún así defendía su fe. Aún así le decía: alma mía, bendice a tu Dios, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso es defender su fe. Eso es pararse firme y decir: yo veo de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Cuando usted y yo vivimos la fe, se nota el cristiano que ora, el cristiano que lee la Biblia, se le nota. Se le nota en el rostro, se le nota en sus palabras, se le nota en su espíritu, se le nota al cristiano que vive una vida de fe, que está capacitado para plantarse y decir: yo defiendo mi fe con fuerza. Se le conoce porque vive una vida de santidad, vive una vida que no es tachable, vive una vida intachable. Como dice un cantante por ahí, no vive repartiendo likes indebidos. Vive una vida ordenada. Sus palabras son de bendición. Sus acciones son de edificación. Defiende su fe. Cuando estamos claros de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es que hay gente que padece como de amnesia espiritual. Se le olvida lo que Dios ha hecho. Se le olvida de dónde Dios le ha sacado. Se le olvida de lo que Dios hizo cuando en el momento más oscuro de su vida clamó al Señor un milagro y el Señor extendió su mano y lo levantó y lo rescató. Esos son momentos que tienen que quedar atesorados en nuestro corazón para que cada mañana o en la noche o al mediodía o en la tarde, donde sea que estemos, el precio que haya que pagar, le digamos: Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, yo voy a vivir para ti. Este mundo se burla de una generación de cristianos débiles, frágiles, tibios, que no son radicales, que hoy escucha Bad Bunny y mañana quiere escuchar Montesanto. Eso no funciona así. Que hoy está pegado viendo las novelas o el Miss Universo y después quiere leer la Biblia. Así no funciona la fe. O es una cosa o es la otra. Que amanece viendo series de Netflix, pero no tiene tiempo para orar, para leer la Biblia. Así no se va a poder defender la fe jamás. Porque las series de Netflix no tienen el poder transformador de la palabra. Yo miro películas cristianas, pastor, eso no es lo mismo. Lea la palabra, lea la Biblia. Hay demasiado cristiano débil en su fe. Cristianos que cuando tienen problemas en su casa, en su familia, con sus hijos, viendo YouTube, en vez de doblar sus rodillas y decirle: Señor, vengo a clamarte a ti que yo te conozco como el que rescata familias. Cristianos con problemas en su casa y para evadirlos mejor trabaja 14 horas, 16 horas. ¿Por qué no alimenta su fe? ¿Por qué no alimentamos nuestra fe de tal manera que venga lo que venga podamos pelear por nuestra fe? Hay gente que no dice nada cuando delante de su propia cara hablan cualquier barbaridad acerca de su Dios, acerca de su fe, acerca de su iglesia. No pueden decir nada. Algunos dijeran: ¿y si estuviera el pastor aquí conmigo? No, usted tiene que tener palabra de Dios en su corazón, en sus labios, para poder pararse y decir: yo sé lo que Dios tiene para mí, yo conozco el plan de Dios para mi vida, yo sé lo que Dios ha destinado para mi familia, yo tengo una fe que me paro a defender. Cuidado, dice Judas. Mire lo que dice Judas: cuidado cuando te sientes a compartir la comidita, porque ahí puede haber uno de ellos, uno de esos que solo están metiendo cizaña, uno de esos que solo están trayendo burlas, uno de esos que solo están tratando de poner en enemistad a uno con el otro. Cuidado con esas comiditas. Cuidado con el chisme, la murmuración. Hay gente que se sienta en la mesa solo para hablar del otro. Y ahora ya no son la mesa, ahora son las redes sociales. Todavía es peor porque es la mesa de los cobardes.
Necesitamos aprender a pararnos y defender la fe. Cuando se levante alguien hablando lo que no tiene que hablar, usted y yo tenemos que estar listos para pararnos y decir: no, Señor, así no funciona el evangelio que yo vivo. No, Señor, así no es la fe que me ha transformado la vida. No, Señor, así no es el Dios que me ha rescatado del lodo cenagoso. Yo conozco a mi Señor, yo conozco su palabra. Necesitamos, y el Señor le urge, una generación de jóvenes que en lugar de Netflix conozca la palabra. En lugar de la pornografía y toda la inmoralidad sexual que hay en las redes sociales. No venga diciéndome que no, que el TikTok es para el negocio. No, hay demasiada inmoralidad sexual en las redes sociales. En mi país hay un canal de noticias vergonzoso, vulgar, y la gente vive obsesionada. Mis hermanos catrachos lo saben, y los que no también, porque es tan vulgar que ha llegado a todas partes, con la inmoralidad sexual llena en el set de televisión, y muchos ahí obsesionados, muchas también. Puede ser que un cristiano viva alimentándose de eso. No puede ser que cuando se suba a su vehículo inmediatamente tiene el dial de la radio o anda en el Spotify y se le activa esa musiquita que no adora al Señor. Así no va a poder pelear su fe. Yo soy mexicano, pastor, es que yo soy dominicano, es que yo soy, no es que, no. O usted es cristiano o no. El cristiano defiende su fe. El cristiano conoce la palabra. Pastor, yo no la conozco mucho. Bueno, pues no va a poder defender su fe. Al cielo no van los wichiwachis. Al cielo no van los que necesitan la mamadera y el biberón, la lechita que... No, al cielo van los que defienden su fe, los que pagan el precio, los que no importa lo que sea, le dicen: Señor, yo voy a vivir para ti. Judas dice: cuidado, que en las iglesias hay gente infiltrada. Y usted podría ser uno de ellos. O a la par suya podría tener uno de ellos. Escuche lo que dice, versículo 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Un arrecife es una formación rocosa de coral o de piedra que está cerca de las orillas del mar, donde un barco no puede acercarse, porque cuando toca el arrecife se destruye. Escuche lo que dice Judas. Este tipo de personas, hay gente con la que usted se va a sentar que son como arrecifes para su vida, que son destructivos para su vida. Usted y yo tenemos que aprender a identificar quién es un arrecife para mí, quién es una amenaza para mi fe, quién es una tentación para venir a querer distraerme de mi fe, y decir: cuidado. No, cuidado. Yo de aquí tomo distancia. No, pastor, pero es que el que defiende su fe está dispuesto al rechazo, a la burla, al menosprecio, al negarse a aquel trabajo, a esto, lo otro, a cualquier cosa que sacrifique para poder defender su fe. No me diga que defiende su fe cuando usted sigue buscando congraciarse con la gente. No me diga que defiende su fe cuando usted sigue buscando quedar bien con todo el mundo. No me diga que defiende su fe cuando usted busca ser la monedita de oro para todo el mundo. No me diga que defiende su fe cuando su fe está alimentada de algo que no es la palabra de Dios. Hoy está muy de moda la barbaridad, la cantidad exagerada de predicadores virtuales
Usted puede escoger al que quiera. Tenga cuidado. ¿Sabe qué le aconsejo yo? Que lea la Biblia. Que lea la Biblia. Lea más la Biblia que lo que escucha por ahí y lo que ve por ahí. Lea más la Biblia y lo que escuche por ahí, evalúelo con la palabra. Compáralo con la palabra. Pídele al Señor dirección. ¿Sabe qué más le aconsejo? No deje de congregarse. Sea fiel al Señor. Alimente su vida de oración. Lea la Biblia. Va a poder defender su fe. No por como dijo el predicador, no por como dice el pastor, no por como dice la canción, no por como dice no, sino por lo que dice la palabra de Dios para mi vida. Yo lo creo, yo lo vivo, yo puedo defenderlo. Son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Dice, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Mucho cuidado. Es fácil identificar a este tipo de individuos. Solo piensan en sí mismos, en sus cosas, en su plan, en su asunto, en sus deseos, en su familia. Solo en sí mismos. Si usted es un cristiano de los que a usted no le importa nada más, mucho cuidado. Cuidado con su vida. Son como nubes que pasan sobre la tierra, escuche, sin dar lluvia. Déjeme hacerle una traducción según mi versión. Son como cristianos que están sentados en la silla años y no dan frutos de verdadera cristiandad. Son como nubes que pasan y no dan lluvia. Una nube que pasa amenazando con lluvia y no deja caer la lluvia, es frustrante, porque de repente usted se preparó, incluso cambió los planes, canceló una cosa, hizo por aquí, se movió más rápido, corrió y por la lluvia que parecía venir y no llovió. Es frustrante una nube que no deja caer su lluvia. Son como árboles en el otoño, dice, son doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Amada iglesia, cuidado. Si usted es un tipo de ese cristiano, la carta de Judas nos dice cuidado. Y si usted es un cristiano firme, si usted es un cristiano que está defendiendo su fe, en la misma carta dice cuidado, cuidado con aquellos que te encuentres que pueden ser como estos. Ten cuidado, porque la fe hay que defenderla con firmeza, porque para defenderla tenemos que vivirla. Mire lo que dice el versículo 16. Judas nos deja una clave para identificar el peligro de aquellos que parece que viven una vida delante de Dios que es agradable, pero al final viene a ser nuestra destrucción. Dice, estos individuos son rezongones. ¿Usted ha usado esa palabra? La Nueva Traducción Viviente la usa. Es interesante, rezongón. ¿Sabe quién es una persona rezongona? Que todo el tiempo anda gruñendo. Es gruñón. Ya viene el calor. Y ya van a salir los muchachos de la escuela. Y ya van a volver a entrar. Y ya se fue el calor y vino el frío. Así es una persona rezongona. Sí, es gruñona. ¿Usted conoce gente gruñona? Aquí no hay, hoy no están. No voltea a ver a nadie Hay gente así que gruñe. Así hay cristianos infiltrados que gruñen. Hace falta la palabra, hace falta la fe. Gruñe por todo. Gruñe de su familia, gruñe de la iglesia, gruñe de todo.
se quejan de todo. Mire, se quejan de todo. Tenga cuidado de ser un cristiano quejoso. Tenga cuidado de estar todo el tiempo quejándose. Tenga cuidado. Cuidado, amada iglesia. Cuidado. La fe no se defiende con queja. La fe se defiende con una mirada puesta en lo que no vemos, pero que sabemos que Dios lo puede hacer. La fe en Cristo no la podemos defender con quejas y con lamentos, ni con gruñidos. La fe en Cristo la podemos defender cuando yo digo no veo, pero yo creo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque yo no lo vea, yo creo. Así se puede defender la fe. Viven solo para satisfacer sus deseos. Escuche, cuidado con aquellos que viven solo para satisfacer sus deseos. ¿Quiere que le cuente una cosa? Los deseos de Dios para nuestra vida no siempre tienen que ver con nosotros. Se lo repito, los deseos de Dios para nuestra vida no siempre tienen que ver con nosotros. Ese pensamiento de decir, no, yo vivo, a mí no me importa nadie más, pastor. Mire, yo con lo mío tengo bastante. Yo tengo suficiente para estar pensando en otra persona. No sé, es que yo, además ni me gusta. No, mira, a mí no me gusta que me llamen, yo tampoco llamo. No va a decir lo mismo en la cama de un hospital. No va a decir lo mismo en la crisis. Ahí va a querer a alguien. Ahí le va a servir mucho a alguien. Pero mucho cuidado con aquellos que solamente piensan en sí mismos. Solo les importan sus asuntos. A mí nadie me ha ayudado, pastor, así que yo no quiero saber de nadie. No, esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que la palabra del Señor dice. Así no se defiende la fe. La fe en Cristo piensa en otros. La fe en Cristo tiene compasión por otros. La fe en Cristo cuida a otros. La fe en Cristo ama a otros. La fe en Cristo perdona a otros. La fe en Cristo no solo piensa en sí mismo, aunque eso le cueste lágrimas, le cueste sufrimiento, le cueste horas de sueño, le cueste cansancio. La fe en Cristo no piensa en sí mismo. No se puede defender una fe en Cristo vivo cuando pensamos solamente en nosotros mismos. No se puede. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos. Tenga mucho cuidado cuando encuentre un cristiano que solo vive presumiéndose, que solo vive presumiendo lo que hace, lo que tiene, que solo vive levantando el pecho por sus triunfos y sus logros. Tenga cuidado con un cristiano que cuando usted le está contando su bendición, lo calla, lo interrumpe y le dice, pero no, eso no es nada con lo que yo... te voy a contar lo que me pasó. Eso sí que... Hay cristianos fanfarrones que solo les interesa presumir sus logros, presumir sus cosas, presumir sus asuntos, presumir sus éxitos. Tenga cuidado. Judas dice cuidado. No se puede defender la fe así. No se puede defender la fe cuando yo solamente estoy presumiendo lo mío. Hay papás, por ejemplo, que solo viven presumiendo sus hijos, y cuando alguien más le viene a contar los triunfos de sus hijos, dice, no, pero el mío sacó 100. Le viene contando y le dice, mire, sacó 99. Eso, el mío sacó 100 en todo el año. Hay papás así. Hay papás que dicen, no, mis hijos son los mejores del planeta. Y no es cierto. No es cierto. Hay otros que hacen esto mejor, hay otros que lo hacen de otra manera. El cristiano que defiende su fe ama, valora a otros. No vive fanfarroneando de lo suyo. No vive levantando el pecho, presumiendo su vida. Cuidado, usted y yo podemos identificar a esas personas que Judas les dice infiltrados. Y si usted dice, pastor, pastor, yo como que me parezco, pues yo le vengo a decir hoy es un buen momento para que usted le diga, Señor, yo no quiero ser así.
Yo quiero ser de los que defienden tu fe. Yo quiero ser de aquellos a los que Judas le escribió la carta. Yo quiero ser de aquellos que se paran y se alimentan de la palabra y transforman su vida en las manos del Señor. Si usted es de los que dice, pastor, yo como que me identifico con algunas de esas cosas ahí, como que yo, como que hoy no hubiera venido. Hoy es el día más bien que el Señor le trajo para decirte, tienes que pelear tu fe, tienes que defender tu fe. Y si hay cambios que hay que hacer, hay que hacerlos. No tema el riesgo. No tema, pastor, pero y si no me funciona. Pastor, y si la familia, y si el trabajo, y si las cosas, corre el riesgo. Corre el riesgo. Ponga al Señor en prioridad. Ponga la palabra de Dios en su vida como el manual para sus días. Y usted verá cómo el Señor va a honrar cada uno de sus pasos. Cuando usted y yo peleamos por nuestra fe, cuando defendemos nuestra fe, el Señor se para delante de nosotros y dice, yo voy delante de ti. Porque si tú estás dispuesto a pelear por tu fe, la fe en mi nombre, yo estoy dispuesto a pelear por ti. Pero cuando hay alguien que no pelea su fe, que no defiende por su fe, no piense que el Señor va a ir delante suyo. Y termina y dice, estos individuos adulan a otros para conseguir lo que quieren. ¿Sabe qué significa esa palabra adular? Esa palabra adular significa, venga mi reina por favor, ayúdeme aquí a la ilustración. La palabra adular también la usamos en la casa mucho, muy seguido. Sí, no crea que es una palabra extraña ni es una cosa extraña de hacer. El adular es decirle, qué linda está hoy, me gusta, cómo anda hoy, me gusta. Pero lo que quiere es salir con los amigos más rato. Eso es adular para conseguir lo que quiere. No se lo dice siempre. Entonces ella dice, ¿qué querrá? Gracias. Aunque anda bonita. Dice la Biblia que hay cristianos así, que le dan la palmadita y le dicen la cosa bonita porque más adelante, en un momentito, le quiere pedir un favor. No se defiende la fe así. La fe se defiende haciendo las cosas que aún me cierren la puerta del favor. La fe se defiende cuando, sabiendo que esa persona me puede hacer un favor, aún así yo permanezco firme en mi fe. Aún así yo no negocio. Así se defiende la fe. Amada iglesia, el plan del Señor es tener guerreros. Hay un meme por ahí que se inventaron, que las batallas más duras el Señor se las entrega a sus mejores soldados. Los mejores soldados son los que pelean su fe, son los que defienden su fe, son los que se paran firmes y dicen, yo vivo en santidad. ¿Cómo dice, pastora? Sí. ¿Cómo dice? Sí, aquí hay gente que está peleando, pero no estoy hablando con el que está peleando. El que está peleando sabe que está peleando. Y estoy hablando con el que no está peleando, porque hay un remanente más grande que no está peleando. El remanente que pelea, lo dijo Jesús, la mies es mucha, los obreros son pocos. Son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. El remanente que pelea siempre es más pequeño. El Señor le decía, si hubieran 20, yo no destruyo la ciudad. Si hubieran 10, yo no la destruyo. El Señor siempre está deseando a aquellos que se levantan a pelear, a defender su fe. Pero el Señor nunca ha deseado que sean pocos. Nunca ha deseado el Señor que el remanente sea poco, como dice el pastora. No, el Señor siempre ha deseado que su pueblo entero pueda vivir conforme a su fe, pueda vivir conforme a la palabra. Aquellos que defienden hoy su fe y están firmes, como la pastora, les felicito. Pero yo sé que son menos a los que al número que el Señor vino a hablarles hoy. El Señor quiere que nos levantemos todos como un ejército que pelea su fe.
que defiende su fe. Y si usted lo está haciendo hoy, yo le felicito, pero no descuide su vida y tenga cuidado con aquellos que se acercan infiltrados a querer desviarle de su fe. Póngase de pie, por favor, terminamos orando.